Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo aquí de Agrotecnología. Estamos, por supuesto, en la pantalla de Chakra Televisión para recorrer juntos en esta media hora que tenemos por delante todas las novedades que nos trae el mundillo científico tecnológico, algo que no deja de sorprendernos semana a semana y también un poco de entretenernos, ¿no es cierto? Porque además de aprender, de informarnos, también nos divertimos. Ese es un poco el motivo que nos mueve aquí en Agrotecnología, que comienza de la siguiente manera. Y ponemos primera hablando de uno de los transportes que más contamina, si no el que más contamina en todo el mundo. Se trata de los aviones, ¿no? Sabemos que el mercado del transporte aéreo tiene todas las miras en poder dejar de utilizar combustibles fósiles para poder utilizar algún tipo de energía más sostenible, más verde y ecoamigable, cosa de reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, aviones propulsados a base de hidrógeno es una de las tantas ideas que se barajan de aquí al futuro. Y no tan futuro porque ya es toda una realidad. Vamos a ver el siguiente informe. La aviación contribuye significativamente a la economía mundial. Genera más de 500.000 millones de dólares al año y mantiene 9.3 millones de puestos de trabajo. Pero también tiene un impacto medioambiental que debe abordarse. Volar es la actividad responsable de más del 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, se necesitan aviones más sostenibles para cumplir con el objetivo de la Unión Europea de 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Y dado que la industria se ha visto muy afectada por la pandemia, que ha provocado una caída del tráfico aéreo, hacer que los viajes sean sostenibles se considera clave. El desarrollo de aviones híbridos eléctricos podría ser parte de la solución. Al igual que en los coches híbridos, la tecnología combina dos fuentes de energía, normalmente combustible y una batería eléctrica o pila de combustible de hidrógeno. La densidad de energía o la cantidad de energía que se obtiene por kilogramo sigue siendo un factor limitante para los aviones eléctricos. Las baterías necesarias para alimentar sus motores todavía son demasiado pesadas para ser alternativas viables por sí mismas, donde una batería suele ser aproximadamente 30 veces más pesada que un volumen de combustible de queroseno para aviones que podría proporcionar la misma cantidad de energía. Los pequeños aviones eléctricos han realizado con éxito vuelos de pruebas cortos, y el más grande del mundo podría comenzar a transportar hasta 9 pasajeros en vuelos comerciales de hasta 160 kilómetros para fines del próximo año. Pero las baterías que permitirían a un gran avión lleno de personas viajar miles de kilómetros, como hacen los aviones convencionales de hoy en día, harían que el avión fuera demasiado pesado para despegar. Los aviones híbridos son actualmente más prometedores, ya que usar algo de combustible ayuda con el problema del peso. El objetivo, en definitiva, es diseñar un motor eléctrico que duplique la relación potencia-peso de los motores eléctricos que se utilizan hoy en día, como en un automóvil eléctrico Tesla, para alcanzar 10 kilovatios por kilogramo para 2035. También se quiere aumentar la relación de peso de los convertidores de potencia a 25 kilovatios por kilogramo en el mismo periodo. Cumplir estos objetivos permitiría que un avión híbrido fuera aproximadamente 1.600 kilogramos más ligero de lo que se proyecta en 2025 y quemaría hasta un 10% menos de combustible. Después de unos 4 años de trabajo, el equipo de investigación de la Universidad de Toulouse, en Francia, ha cumplido su objetivo para los motores eléctricos. Pudieron optimizar su estructura mediante el uso de materiales electromagnéticos y el uso de cables especiales, llamados cables LEEDs, que ayudaron a mejorar su rendimiento. Los motores se calientan más cuando se reduce su tamaño, por lo que los miembros del equipo también idearon una forma más eficiente de enfriarlos, utilizando un sistema de refrigeración interna. El Dr. Roboam, jefe del experimento, cree que dentro de 5 a 15 años, un avión híbrido que use sus conceptos podría volar sin problemas. El 21 de septiembre pasado, la empresa Airbus anunció planes para comenzar con las investigaciones que apuntan a construir el primer avión sin emisiones del mundo que utilizará hidrógeno como fuente de energía.
El pasado 2022 empató junto con el 2015 en ser el año más caluroso de todo el planeta Tierra desde 1880, y los últimos 9 años han sido los más cálidos registrados. El calentamiento global no es ninguna novedad, pero en el siguiente informe gentileza de la NASA vamos a ver cómo se manifestó el calor en los diferentes sectores del planeta Tierra a lo largo del año 2022. El 2022 fue un año extraordinario. Viajamos a la Luna de nuevo por primera vez en medio siglo. Hicimos historia con el telescopio espacial James Webb, observando más lejos en el universo que nunca antes. Y esa misma gente que explora hacia el exterior es la misma gente que observa dentro, hacia la Tierra. Entonces, ¿qué observamos el año pasado? Mucho. Científicos en diversas partes del mundo determinaron que las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático establecieron nuevos récords una vez más. En julio, enviamos un nuevo instrumento llamado EMIT a la Estación Espacial Internacional. EMIT puede identificar a superemisores de metano, un poderoso gas de efecto invernadero proveniente de tuberías de gas y petróleo, vertederos y otras fuentes. Y ya ha registrado superpenachos de gas en todo el mundo, incluso en Turkmenistán, Irán y Nuevo México. El metano, el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero atrapan el calor en el sistema climático y causan el aumento de las temperaturas superficiales globales. El 2022 empató con el 2015 como el quinto año más caluroso de la Tierra desde 1880, y los últimos 9 años consecutivos han sido los 9 más cálidos registrados. Y todo ese calor se expresó este año de diferentes maneras alrededor del mundo. La mayor parte del calor adicional en el sistema climático se acumula en el océano, y 2022 estableció nuevos récords de calor oceánico en análisis independientes de la NOAA y la NASA. Este aumento del calor del océano puede avivar tormentas tropicales intensas, como vimos en septiembre con el huracán Ian. Ian se intensificó rápidamente y pasó de ser una tormenta tropical a una de categoría 4 en menos de 24 horas, convirtiéndose en una de las tormentas más costosas que haya azotado Estados Unidos. A medida que el sistema climático se calienta, la atmósfera contiene más humedad, lo que ocasiona fuertes lluvias de mayor intensidad. De junio a septiembre, Pakistán sufrió algunas de las peores inundaciones en una década, debido a las prolongadas e intensas lluvias de los monzones, dejando tras de sí a una comunidad devastada. El calentamiento no solo genera mayor cantidad de agua en la atmósfera y aguaceros más intensos, sino que también agrava la pérdida de humedad del suelo y las sequías, que es lo que vimos en el oeste de Estados Unidos, cuando esta región experimentó sequías continuas en 2022, lo que llevó a que reservorios de aguas vitales como el lago Mead y el lago Powell cayeran a solo el 27% de su capacidad. Que las condiciones sean más secas y cálidas implica que hay más combustible y más oportunidades para los incendios. En enero, durante una ola de calor y una larga sequía, la provincia de Corrientes en Argentina vio más de 1000 incendios, que devastaron importantes humedales en el Parque Nacional Iberá y en vitales tierras de cultivo circundantes. Pero hay esperanza para el futuro. Además de monitorear la Tierra, la NASA está impulsando soluciones con datos libres y abiertos como OpenET, una herramienta para que los agricultores y otros administradores de recursos planifiquen e implementen sistemas de riego y de uso del agua en un mundo cada vez más cálido. Conocimientos técnicos de la NASA también están ayudando a los bomberos y a los administradores forestales a prevenir futuros riesgos de incendios al controlar mejor el espacio aéreo durante quemas prescritas y respuestas de emergencia. Como hemos visto, un clima cada vez más cálido nos afecta a todos, y va a hacer falta que todos luchemos contra él. Y al mirar hacia atrás al 2022 y antes, vemos que cada año entendemos mejor los desafíos que enfrentamos, y lo importante que es superarlos.
Seguimos aquí en Agrotecnología, pero ahora es momento de hacer una breve pausa. No te vayas porque enseguida volvemos con mucho más. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Cien años seguros de lo que hacemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agrotecnología, en la pantalla de Chakra Televisión, y en el bloque pasado hablábamos un poquito acerca del cambio climático. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿deberíamos poder ayudar en este caso a la agricultura utilizando diferentes tipos de herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial para poder hacer frente al cambio climático y de esta manera poder obtener mejores rendimientos sin tener que hacer necesariamente mal a nuestro planeta? Te compartimos entonces el siguiente informe para saber cómo podemos utilizar la ingeniería genética verde. En el futuro, cuando los cambios climáticos sean aún más drásticos y se produzcan inundaciones, periodos de sequía, distribución desigual de las precipitaciones, sin duda habrá un desplome, una caída en la producción agrícola. Según el pronóstico de la NASA, esto podría notarse ya en 2030. Nada más las cosechas de maíz corren el riesgo de desplomarse hasta una cuarta parte. El arroz y la soja también se verían afectados. Los cereales altamente especializados de nuestros monocultivos son muy sensibles al cambio climático. El aumento de la temperatura no es el problema. El problema es la velocidad a la que aumenta. Nuestras plantas son maestras de la adaptación natural, siempre que tengan tiempo. Pero eso es justo lo que les falta. ¿Qué tal si las ayudamos un poco? Cultivamos cereales desde que somos sedentarios, desde hace unos 13.000 años. ¿Qué tal si lográramos obtener variedades que puedan resistir los cambios climáticos? Los investigadores cifran sus esperanzas en un método que no es popular en todas partes: la ingeniería genética. Se trata de cultivar más eficiente y rápido y añadir recursos genéticos a nuestro acervo génico. Y con ello, por supuesto, no ir a la saga del cambio climático con nuestro suministro de alimentos, sino adelantarnos al cambio climático. El primer paso en este proceso es descifrar el ADN de las plantas, un proceso conocido como secuenciación.
Imaginemos que el ADN está formado por varios miles de millones de letras, en definitiva, pares de bases que componen el código genético. Cuando se tiene esa secuencia de letras, se puede comparar las de un genotipo de una planta de cultivo con las de un segundo genotipo de la misma planta de cultivo, y entonces se pueden buscar diferencias puntuales. Tomemos como ejemplo el genoma del trigo, que se adapta bien a un clima seco. Si lo comparamos con otras variedades de trigo, podemos encontrar la secuencia de ADN responsable de la resistencia a la sequía. En bancos de semillas, como el Banco Mundial de Semillas de Noruega, se guardan millones de muestras de semillas para salvaguardar la biodiversidad de los cultivos. Así que tenemos una gigantesca reserva genética que se puede aprovechar. El método siempre es similar. Simplificado, funciona así. Los investigadores comparan el acervo génico de dos variedades de cereales. Descubren que un determinado segmento de ADN de una variedad provoca que las raíces crezcan a mayor profundidad, lo que significa que esa planta recibe más nutrientes. La segunda variedad también tiene este gen, pero lo bloquea otro segmento genético. Con las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 se puede cortar específicamente la sección que bloquea para activar el rasgo deseado. Esta intervención significa que se altera la secuencia de muy pocas letras. Se hace de tal modo que la intervención sea muy pequeña, como en realidad ocurriría a través de mutaciones naturales. La edición del genoma con tijeras genéticas es casi como poder hacer magia al cultivar. Acelera enormemente el proceso de adaptación. Pero solo se sabrá si salvaremos nuestras cosechas cuando las plantas crezcan en los ensayos de campo. Hasta entonces, nadie puede predecir cómo serán las plantas modificadas genéticamente ni si se producirán los cambios deseados. Este fenotipado es tan importante porque, basándonos en los principios genéticos, todavía no podemos predecir cómo se comportará la planta en el entorno específico. Fenotipar significa observar el crecimiento de las plantas y recopilar datos sobre la altura de crecimiento, el rendimiento de los cultivos, el calor y el contenido de clorofila en las hojas. Solo así se puede determinar qué plantas de cultivo artificial tienen las características deseadas. Si se recogen tantos datos de fenotipado, ¿cómo se evalúan? Aquí entra la inteligencia artificial, porque la IA reconoce muy bien los patrones. Inteligencia artificial significa en este caso red neuronal artificial. Como nuestro cerebro, pero de forma más rápida y más completa, analiza enormes cantidades de datos para evaluar la calidad de las plantas que crecieron. Aquí tenemos 4 mazorcas de maíz que representan la diversidad genética de Perú. Normalmente solo se conoce el maíz amarillo normal para hacer palomitas. Sin embargo, también hay granos de maíz de color negro o mazorcas de maíz totalmente rojas. ¿Y qué hace la red neuronal? Aprende plantillas. Aquí tenemos una plantilla. Se mueve por la imagen y no encuentra ninguna forma adecuada. Por el contrario, esta plantilla se adapta tanto al extremo inferior como al superior de la mazorca. En la red neuronal de Lydia Kimbaum, trabajan juntas 101 de estas plantillas. En poco tiempo, no solo fue capaz de reconocer sin errores 20.000 mazorcas en más de 3.000 imágenes, sino también de medirlas automáticamente. Las personas necesitan un promedio de 10 a 15 años e innumerables pruebas de campo para averiguar si los cambios genéticos conducen realmente a un buen resultado. Con la combinación entre cibertecnología e ingeniería genética verde, se puede hacer mucho más rápido. Podemos lograr un cultivo modificado genéticamente, a saber, una línea de élite, en un plazo de 3 a 5 años. Las nuevas líneas de plantas creadas en tan poco tiempo han de tener propiedades especiales. Por ejemplo, resistencias naturales, de modo que necesiten menos pesticidas o ninguno. O podrían crecer en suelos cada vez menos fértiles. O en suelos cada vez más secos. O de mayor salinidad. Y siguiendo en el terreno de la agricultura, vamos a hablar ahora acerca de las granjas verticales. ¿Es posible cultivar sin tierra? Mirá.
En países como Japón, donde hay una notoria falta de espacio, existe una solución: la agricultura vertical. La idea subyacente es plantar en zonas construidas hacia lo alto. Para una granja vertical hacen falta dos cosas: un poco de espacio hacia arriba y un enchufe. El sistema más sencillo se parece a un estante de almacén. En él, los canteros se colocan unos sobre otros como bloques de construcción y se iluminan con luz LED. También hay sistemas en una especie de tambor. En el centro hay una fuente de luz y las plantas giran constantemente en el tambor. Otra cosa que se ve a menudo son los muros verdes. Significa que se puede dejar que las plantas crezcan en vertical, directamente en la pared. Las plantas tienen una especie de sentido del equilibrio. Este fenómeno se llama gravitropismo y la biotecnología lo aprovecha. Para ir contra la gravedad, las plantas tienen que hacer un esfuerzo. Básicamente es como el culturismo para las lechugas. Con ello producen más masa. El principio funciona muy bien si las hortalizas se dejan llevar por las olas. Las plantas suben y bajan por una cinta transportadora y rara vez se mantienen erguidas. Esta ondulación permite que 1 metro cuadrado de suelo produzca muchos más metros cuadrados de espacio de cultivo. Y ello sin suelo ni nutrientes líquidos, que también faltan debido a la gravedad. La palabra mágica es aeroponía. Con este procedimiento, las raíces cuelgan en el aire y son rociadas por una niebla de nutrientes. Las raíces que cuelgan directamente en el aire reciben un suministro óptimo de oxígeno y es el método de cultivo más eficaz de todos para conseguir que las plantas crezcan lo más rápidamente posible. En una granja de interior reinan condiciones óptimas. Por eso, las lechugas crecen hasta 1/3 más rápido que en el campo. En una superficie de 1 hectárea se pueden apilar fácilmente 10 hectáreas más. Entonces, ¿por qué seguimos practicando la agricultura clásica? Esto se debe principalmente al escaso surtido. Las hortalizas que no crecen mucho funcionan bien, pero de momento todo lo que sea más alto que una col permanecerá en el campo. Y la tecnología que hay detrás de las granjas verticales es tan cara que por el momento no es rentable. Utilizamos una iluminación que consume bastante energía. Aunque usemos LEDs de alta eficiencia, es uno de los grandes factores de costo. Eso se refleja en el precio. Los productos de las granjas verticales son casi el doble de caros que sus parientes cultivados al aire libre. Y ese es el principal problema de muchas soluciones técnicas para alimentar al mundo. Su precio las convierte en elitistas. Se compran sobre todo en lugares donde la cuestión de alimentarse es más bien una cuestión de lujo. Todavía. En la actualidad, el marco económico de la alimentación mundial lo establecen los países que concentran el poder económico y el progreso tecnológico. Por ejemplo, mediante las exigencias de los consumidores, los monopolios y las patentes de semillas o las decisiones políticas. Las subvenciones agrícolas ascienden a 700.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría la pagan países ricos como Estados Unidos o la Unión Europea para sostener su propia producción. Esto pone obstáculos al comercio internacional y, en última instancia, distorsiona el mercado. Los pequeños agricultores y sus familias son los que más sufren. Representan el 50% de todas las personas que pasan hambre en el mundo, sobre todo en África y el sudeste asiático. Además, se verán sumamente afectados por el cambio climático, mientras que, en el norte global, se puede compensar con dinero y tecnologías, al menos durante un tiempo. Nuestro sistema alimentario se enfrenta a desafíos globales. Deberá ser más ecológico y más justo. Y también tendrá que utilizar nuevas tecnologías. Es factible desarrollar una agricultura sostenible, respetuosa con los animales, pero también eficiente, para que podamos alimentarnos bien localmente, sin prohibir el comercio. Y este es un modelo que cada país, cada región, cada cultura debe descubrir y desarrollar por sí mismo, y no asumir que hay solo un modelo en todo el mundo, como se predica a menudo. Creo que eso no funciona.
Aunque cada país encuentre su propio camino, hay cosas que solo podemos resolver a nivel global. Tenemos que compartir nuestros avances entre los países y tenemos que abordar algunas cuestiones políticas. Por ejemplo, reducir los residuos, eliminar las barreras al comercio internacional, mejorar la tecnología, para que podamos producir tantos alimentos como el mundo necesita. Y, sobre todo, distribuirlos de forma justa. Alimentar a todo el mundo parece una tarea descomunal, pero ya tenemos muchas formas de solucionarla. Muy bien, de esta manera estamos dando por finalizado un nuevo capítulo de Agrotecnología. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que lo hayan pasado realmente bonito. Y ya saben, la semana que viene volvemos para seguir desculando los misterios que nos trae el mundillo de la ciencia y la tecnología aquí, por supuesto, en la pantalla de Chakra Televisión. Hasta la próxima.